Sean bienvenidas las que están, les saludo ahí por la cámara, las que estamos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática, a esta charla. Y quería yo empezar comentándoles que es verdad que ahorita que estamos iniciando el año, estoy casi segura que algunas de nosotras estamos como en una avalancha de emociones, ¿verdad? Porque pues tenemos planes, tenemos en nuestra lista muchas cosas que queremos quizás hacer, queremos cambiar, queremos realizar, ¿no? Entonces, no sucede solo a los de allá afuera, o sea, cuando vemos allá la gente queriendo ir a los gimnasios seguramente ahorita están llenos, ¿verdad? De muchas personas y los cristianos o las mujeres cristianas no nos quedamos afuera, en realidad, los cristianos también nos hacemos nuestros propósitos y nos estamos trazando metas, objetivos, pero dejando de lado esos propósitos que algunas de nosotras tenemos, como hacer ejercicio, como ahora sí, mejorar nuestra alimentación para una mejor salud, dejando de lado quizá ese chequeo médico, ¿no? Que ya he ido posponiendo y que ahora sí este año 2026 pues sí me lo tengo que hacer. Bueno, dejando de lado todo eso, ¿cuántas de ustedes o cuántas de nosotras tomamos con entusiasmo, por ejemplo, el leer la Biblia en un año? Digo, veo ahí, las veo algunas, pero creo que yo alzo mi manita aquí, ¿verdad? Algunas de nosotras, si no es que al menos todas las que estamos en el ministerio, pues hemos tomado con mucho entusiasmo esto de empezar a leer la Biblia en un año. ¿Cuántas de ustedes decidieron servir en la iglesia? No, no sé. Quizá alguna de ustedes tiene ese propósito, esa meta de ahora sí servir o tomar en serio esa tarea con la cual necesitas ir desarrollando un don porque estás en ese despertar de ir descubriendo cuál es el don que el Señor quiere que lleves a cabo en la iglesia. O mejor aún, quizá a lo mejor estás aquí y eres de las que se inscribieron al discipulado, ¿verdad? Ahora sí, con todo, vienes este domingo y estamos súper emocionadas, nos sentimos seguras, nos sentimos alegres y hasta ansiosas, ¿verdad? Y eso es grandioso y es loable y digno de aplaudir. Pero el contrario el contrario de estas cosas buenas que como cristianas nos hemos propuesto, probablemente una o dos de alguna de ustedes o no sé, pudiera estar experimentando emociones precisamente muy comunes al inicio de estos días, al inicio de este año nuevo. ¿Por qué? Porque a lo mejor los problemas del año viejo todavía siguen en este año nuevo, o a lo mejor año nuevo, pruebas nuevas, ¿verdad? Estamos allí todavía con miedo por lo que puede venir. Quizá no arreglaste ese asunto pendiente que tenías y todavía sigue ahí y te invade la culpa porque, no sé, pudiste haber hecho muchas cosas y no las hiciste. Pudimos a lo mejor haber abonado a esa deuda y hoy, a esta fecha, pues no logramos hacerlo, ¿verdad? Y el lado más oscuro y el lado más engañoso es pensar o estar hundida todavía en estos días diciéndote a ti misma, es que el Señor no ha hecho nada, es que el Señor, yo este año le pedí y no pasó nada, el pendiente sigue ahí, mi oración sigue ahí y no ha sido respondida. O el lado todavía mucho más engañoso es ponerte a pensar que un año más y el Señor otra vez me está dando la oportunidad y yo que soy débil y yo que le fallo y seguramente le voy a volver a fallar. Y ahí están las emociones invadiéndonos en estos primeros días del año, ¿verdad? Ahí estamos sintiendo vergüenza, sintiendo frustración. La comunidad cristiana, perdón, en la comunidad cristiana, un fin e inicio de año nos lleva a meditar, ciertamente, y nos lleva, como les decía al principio, a ponernos objetivos.
en el mejor de los casos. Pero también las emociones toman el control de muchas de nosotras. Y la mayoría de las veces esas emociones son las que están dominando nuestras decisiones. Las emociones no son malas. Dios las puso ahí y justamente de eso habló el pastor el pasado miércoles, ¿verdad? Pero mal direccionadas nos pueden llevar a otros caminos y sacarnos de la meta o sacarnos de realizar o llegar a esa meta que nos hemos propuesto. Ahora, en este preciso instante, tú podrías estarte preguntando, ¿pude haberme dejado guiar solamente por la emoción de inscribirme al discipulado? Híjole, levantarme temprano los domingos, tarea en la semana, leer diariamente mi Biblia, memorizar versículos. No, 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 yo soy malísima para memorizar versículos. Esta primera semana ya me está sacando de mi rutina, ¿verdad? Y entonces está ahí la duda, ¿será que me dejé guiar por la emoción? ¿Será que me dejé guiar por la emoción cuando alcé la mano y sí, venga, Génesis, vamos a empezar a leer? Y resulta que hoy que toca el capítulo, iríamos en el capítulo 37, híjole, todavía sigo en el 10 y entonces ahí entra el desánimo. No, yo no voy a poder, no, 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 yo no voy a poder. Y entonces estamos dejándonos guiar por nuestras emociones. Si esa acción fue guiada por una emoción, solo por emoción, tarde que temprano ciertamente se va a pagar. Sí, tristemente así es. Por muy buena que sea la intención, por muy buena que hayamos, o con muy buena actitud, con la mejor actitud con la que hayamos iniciado, pues no va a funcionar y no estoy condenando a nadie. La realidad de las cosas es que influyen muchos factores en el transcurso de cómo se van desarrollando las cosas, ¿verdad? No sé, el cansancio, la falta de tiempo, el trabajo o hasta las situaciones externas de las cuales no tenemos ningún control o la falta de disciplina, porque necesitamos todavía practicar disciplina, ¿verdad? En nuestra vida. Lo cierto es que para que esa decisión que hemos tomado tenga éxito, tendré que pedirle toda la ayuda a Dios, porque solas no lo vamos a poder lograr. Tendré que pedirle la ayuda a Dios aún para autodisciplinarme, para poder librar esos obstáculos que sí o sí se me van a presentar. Digo, no sé si solo a mí me pasa, pero en domingo hasta la lavadora no te funcionó. Si querías dejar por allí o secando ropa, algo se atravesó. Y siempre van a haber obstáculos, siempre se van a presentar obstáculos. Pero hay otra realidad también. Si no estoy convencida, si tú y yo no estamos convencidas de que necesitamos pasar tiempo con Dios, que necesitamos conocer más al Dios de la Biblia, que mi tiempo con Él y su palabra es su voluntad para estar en comunión con Él, para vivir en una vida de intimidad con Él que me va a servir para mi crecimiento espiritual, sí, tristemente me habré quedado atrás. ¿Cómo lo voy a saber o cómo lo vas a saber? Porque se habrá apagado el entusiasmo y empezará a volverse una carga. ¿Se dan cuenta? Así que aún para estas cosas se necesita un corazón dispuesto. Se necesita un corazón dispuesto y obediente aún para tener una buena actitud y prestar atención a las cosas importantes, aún en esa lectura de Génesis, que a lo mejor puede ser una genealogía, y así como que, ay, estás ahí, pero sabes, hermana, aún la actitud de decir, ok, algo me tiene que hablar el Señor, si no fue en el capítulo 3 va a ser en el capítulo 7 pero yo estoy entusiasmada, yo sigo animada porque sé que esto es para mi bien. Se necesita un corazón dispuesto aún para ver que otros van a avanzar más que yo y no me puedo estar comparando con los demás, ¿sí?
A lo mejor otros ya están en el capítulo 40. Y les voy a decir por qué se necesita un corazón dispuesto y alineado en obediencia a Dios. Porque aún esas personas súper aplicadas, esas personas que solemos ser aplicadas, al no tener la dirección correcta y un corazón sensible a la voluntad de Dios, viene, ¿qué creen? La soberbia, el orgullo, la vanagloria. Es que yo sí. Ay, hermana, tú solo en el 10. Ay, no, yo ya estoy. Es más, yo adelanté. Y tendemos a caer en eso. Yo me confieso culpable. Tendemos a caer en eso. Y así es la delgada línea del pecado. Y así es la delgada línea de dejarnos guiar por emociones, por la soberbia, por la culpa, por buscar la aprobación, por vivir en competencia con los demás. Así que esta noche la pregunta es, ¿qué te motiva? ¿Qué nos motiva? ¿Nuestras emociones o mi obediencia a Dios? Dice Lucas 14:28, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Y dice el versículo 29, se lo voy a parafrasear, porque si no, tal vez solo terminarías los cimientos y la obra quedaría inconclusa, ¿verdad? ¿Qué constructor, dice Lucas, no se sienta a contemplar el costo de lo que le va a costar esa construcción? Y lo que Jesús quiso decir en esta porción de Lucas es que no nos detengamos es que nos detengamos a calcular el costo de ser sus discípulos. Un seguidor de Cristo no tiene una vida exenta de problemas. Y eso lo sabemos y lo hemos vivido, lo experimentamos. Y Jesús lo vuelve a recordar para que no nos veamos tentadas a dejar de seguirle. Porque las emociones, mi hermana, pueden tomar el control en cualquier momento y entonces nosotras nos podemos sentir tentadas a decir, no vale la pena, es que esto es muy difícil. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero ¿no les parece que es más fácil dejar o renunciar a algo físico que desprendernos de nuestras emociones? Y es que sí, también seguir a Jesús implica desprendernos emocionalmente para que lo que poseemos no nos posea. Se lo repito, desprendernos emocionalmente para que lo que poseemos no nos posea. Y muchas cosas pasan en nuestro corazón cuando venimos a Cristo. Muchas todavía venimos arrastrando rencor, amargura, enojo. Y de eso es mucho más difícil desprendernos que del dinero. Y es que el amor al Señor, ser su discípulo, ser su seguidor, precede a la obediencia. Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Se los estoy leyendo en la Nueva Biblia Viva. Y Juan 14:21, en la palabra de Dios para todos, dice, el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. Por eso es que Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. ¿Costará? Claro que va a costar. Esa ofrenda es que su vida, se los estoy leyendo en Palabra de Dios para Todos, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Y fíjense, en el Antiguo Testamento los sacrificios eran importantes para Dios y lo hemos leído y lo vamos a seguir leyendo. Pero Dios dejó claro que la obediencia era aún más importante que el sacrificio.
¿verdad? Él desea que nuestro ser, o sea, nuestra voluntad, todo lo que nosotros somos, pase a un plano secundario y que nuestros deseos, nuestras energías y nuestros recursos los pongamos en sus manos, confiando en su dirección, porque Él es quien tiene el control, cuando nosotros le cedemos el control, por supuesto. Así que una vida diaria así es una ofrenda agradable, puesto que por medio del sacrificio de Cristo hemos sido perdonadas, aceptadas por Él, acercadas a Dios. Él tiene planes buenos, mi hermana, sigue diciendo el versículo 2 de Romanos 2. Él tiene planes buenos, Él tiene planes agradables, tu plan perfecto. Él hizo un plan desde el principio de los tiempos con este propósito: acercarnos a Él para que habitemos con Él, para que estemos con Él, ¿sí? Ese era su deseo original. Si vamos a Génesis, ese era su deseo original cuando creó al hombre. Y vemos en Génesis 1:31 que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Esta satisfacción del Dios fundador, del Dios creador de todo, cabe solamente dentro de ese plan original, ¿sí? El, el impacto de la caída, la desarmonía del mundo hasta la actualidad, de ninguna manera reflejan el orden que originalmente Dios creó o Dios hizo en su plan perfecto. Así que no hay comparación, ¿sí? El plan perfecto de Dios es inmutable, ese nunca va a cambiar. Por eso hoy en día encontramos a mucha gente confundida que de pronto dice, bueno, es que si Dios dices que existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y si Dios dice que existe, ¿por qué mueren los niños con cáncer? ¿Y por qué pasó esta desgracia? ¿Y por qué aquello? Y quieren encontrarle mucha explicación a las cosas, pero no se dan cuenta que Dios hizo un plan, pero que fue manchado por el pecado del hombre, ¿sí? Pero el plan original de Dios no ha cambiado, nunca ha cambiado. Lo ha llevado a cabo porque Él es fiel a sus promesas y Él es fiel a su propósito. Por eso es que titulé la enseñanza Un plan hecho a la medida, porque aunque el hombre fue infiel, Él sigue siendo fiel. Él permanece fiel a su plan. Su plan creador lo llevó a otro nivel. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por el pecado de Adán nosotros fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. El sacrificio de Cristo nos hace justos. Y Efesios 2:10, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Como lo leímos en el devocional de hoy, no sé si todas lo leyeron, pero decía el devocional que fue por gracia, por la fe en Jesús. Y usa un término ahí, en Jesús. Nacimos de nuevo, somos una nueva creación en Cristo. Fuimos hechos nuevos en Cristo, por la gracia del Dios soberano. ¿Alguien o tú o yo podríamos hacer cambiar a Dios de opinión? No, porque Él ya lo determinó de esa forma, de esa manera. Por eso es que Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Y si vamos a cuestionarnos cuál es el fin principal del hombre, todos lo sabemos. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el plan original de Dios y ese sigue siendo su plan. ¿Sí? El poder, el poder transformador
y su grandeza es evidente en nuestra vida cuando nosotros hemos aceptado el sacrificio de Cristo, cuando nosotros estamos. Y nuestra vida le da honra y nuestra vida le da gloria. Y ese gozo que nosotros experimentamos es por la eternidad, porque nosotros encontramos como hijos suyos, nosotros encontramos deleite en la comunión con Él. Nosotros nos sentimos satisfechos, plenas, aquí en esta vida y en la venidera. Ese es el gozo por siempre. Ese es el gozo por la eternidad. Qué interesante y qué precioso. ¿No es maravilloso? Y Efesios 1, voy a invitarles por favor que vayamos a Efesios capítulo 1, del 4 al 14, se los voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer desde el versículo 3. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, ¿sí? De lo que ya les decía. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Aquí está, Él nos acercó por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios nos salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Es realmente maravilloso. El misterio de la salvación se originó en la mente de Dios. Nadie se lo ordenó, nació en su corazón. Entonces, para empezar, nosotros no influimos en nada para salvarnos. Así como lo dice el salmista en el Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si tú y yo somos el resultado de la obra creadora, redentora y santificadora de Dios y le pertenecemos, ¿nos desampararía? Precisamente porque su misericordia es para siempre, no va a desamparar la obra que comenzó en cada creyente. Para empezar, todo lo que Dios crea o todo lo que Dios creó adquiere un valor por el solo hecho de ser Dios quien lo creó. Lo leímos en Génesis 1:31. Todo lo creado era bueno en gran manera. Entonces, ¿cómo no haría lo mismo contigo? ¿Cómo no haría lo mismo conmigo? Efesios 2:10 dice, nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Mi hermana, no somos el resultado de ningún logro. Tú y yo no somos
No hemos hecho nada, nada. Somos su obra. Y aunque nada de lo que yo haga sirve o contribuye para mi salvación, porque esa salvación ya fue dada a través de Cristo, en Cristo, Dios sí desea que nuestra salvación redunde en amor por Él, en acciones de gracias, y que sirvamos y que ayudemos a otros con bondad, con compasión, con amor, porque de esa manera servimos a Cristo y edificamos su iglesia. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla, el día en que Jesucristo regrese. ¿Cómo lo sabía el apóstol Pablo? ¿Cómo sabía el apóstol Pablo y cómo estaba convencido de que Dios había empezado una buena obra entre los filipenses? Por la forma de vida de los filipenses. Abundaban en buenas obras, ayudaban, daban. La obra de Dios al crearnos, al hacernos de nuevo, costó mucho. Se pagó un alto precio, la sangre de su Hijo Jesucristo. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta, mi hermana. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Así que segunda de Corintios 5:17 cobra sentido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas se hicieron nuevas. Todas son hechas nuevas. Nacimos de nuevo para cumplir su propósito. Y yo quería traer una palabra esperanzadora para todas nosotras. La obra de Dios es maravillosa, es perfecta, así como su creación. Su plan para cumplir su propósito afecta directamente nuestra vida. La clave es estar en Cristo, en unión con Cristo. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, empieza a restaurarla, empieza a transformarla a imagen y semejanza de Dios, como era en un principio el plan. Así era el plan original de Dios, que estuviéramos en comunión con Él, que estuviéramos en su presencia. Así que hoy el Señor nos recuerda su propósito. Somos parte de su plan. No hay nada que pueda salir mal porque Dios tiene el control. Es su plan, no nuestro, no tuyo, no mío. A ti y a mí nos toca amarle por esa gracia que no merecemos, por esa gracia que recibimos. A ti y a mí nos toca obedecerle por amor. Y entonces Romanos 8:28 cobrará sentido en nuestra vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Yo vine sola, tú viniste sola, no. Él nos llamó. Fuimos llamados por Él. ¿Las circunstancias externas las podremos controlar? No, no vamos a poder controlarlas, pero el Señor las va a usar para beneficio del que le ama, del que le obedece, del que hace su voluntad. Esto debería cambiar nuestra perspectiva, porque mi seguridad, porque tu seguridad ya no dependen de nosotros, ya no depende de lo que yo soy, de lo que yo tengo o de las circunstancias externas, ni siquiera de mí, de mis emociones, de mi esencia, pues. No está en las soluciones, no está la solución en mis emociones, en mis sentimientos, en mi esencia, ni tampoco en las cosas terrenales de este mundo que yo pudiera ofrecer o que yo tengo a mi alcance. Tu seguridad y mi seguridad descansa en el plan hecho a la medida para mí y para ti, para todos los que hemos creído, para todas las que hemos creído y puesto nuestra fe en Jesús. Esa fe que a veces se va a tambalear al experimentar emociones
como el miedo, la tristeza, la incertidumbre, hasta la felicidad nos puede sacar, ¿sí? Es una emoción que a veces nos puede sacar también del camino, pero para esto está la palabra, para que la recordemos y nos afirmemos en sus promesas. Dice Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Isaías 43:1, la segunda parte del versículo dice, no temas, porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, tú eres mío. ¿De quién somos? Somos de Dios. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si detrás de ese plan está el Creador, pues es garantía de que podemos confiar, ¿verdad? Sin ponerme de acuerdo con el pastor acerca de la fiesta sorpresa que él ponía como ejemplo, pues él está detrás, él está organizando todo. Tú solo déjate llevar. Llegas a la fiesta, no te tienes que preocupar por el pastel, por los platos, si está limpio, tú déjate llevar, ¿sí? Dios está detrás, Dios está al control. Nosotros nos toca confiar en ese plan que Él ha diseñado para nosotros. Génesis 3:16 dice, y lo voy a mencionar porque aquí hay algo importante. Dicho de Dios a la mujer, la tercera parte del versículo dice, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Una de las cosas con las que luchamos las mujeres es que somos por naturaleza controladoras. Y a veces queremos aplicársela a Dios, pero hermana, a Él nunca le vamos a ganar. Él sabe todo de mí. ¿No sería menos estresante dejarnos en sus manos? Si Él ya conoce lo que me conviene, si Él ya sabe de mí todo, pero nuestra naturaleza controladora nos lleva a querer controlar todo. Es parte de nuestra naturaleza, que nosotros vamos a querer enseñorear, vamos a intentar saltarnos la autoridad, no solo de nuestros maridos, para las que somos casadas, también lo intentamos hacer con Dios. Y ahí estamos a disgusto y ahí estamos insatisfechas porque no se hace lo que yo quiero. Y no es culpa de los demás y no es culpa de las situaciones externas, es culpa de esa naturaleza vieja de la cual yo todavía no me quiero desprender. Cuando el Señor dice que nos hagamos semejantes a Cristo, en obediencia, en humildad, en entrega, porque pareciéndonos más a Él, vamos a cimentarnos en nuestra verdadera identidad. Haciéndonos semejantes a Cristo, en obediencia y en humildad, nada nos va a desenfocar, porque vamos a estar seguras de nuestra identidad en Cristo. Vamos a tener claro el propósito para el cual fuimos creadas. Y de esta forma, mi hermana, le estamos dando gloria y le estamos dando alabanza a Dios. Leímos en Efesios 1 que somos bendecidas con toda clase de bendición espiritual, ¿verdad? Y como llevaba mucho tiempo, no se las quise ir mencionando, pero lo pueden volver a leer, esa lectura. Y se van a dar cuenta de cuántas cosas no valoramos, porque no estamos conscientes de eso. Y aunque sí lo sabemos algunas de nosotras, sí sé mi posición en Cristo, sí sé que soy más que bendecida con toda clase de bendición, todavía está arraigada esa naturaleza vieja de la cual todavía
no termino de soltar. Así que es importante que nosotras estemos conscientes de nuestra posición, de nuestra identidad, para que los conceptos u opiniones de los demás no afecten nuestra esperanza, no afecten nuestra confianza en Dios. Porque, hermana, nada puede interferir en los planes de Dios, a menos que nosotros lo permitamos, pero no tiene que ver con Dios, tendrá que ver con nosotros. Su plan, ahí está, y su plan Él lo va a llevar a cabo, porque Él va a terminar cumpliendo su propósito. Así que esta noche yo quiero decirte, apégate al plan, apeguémonos al plan. Hebreos 10:37 dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Ustedes no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Está en juego nuestra alma. No retrocedamos. Si la maravillosa verdad de 2 Corintios 5:17, la cual Cristo hizo posible, es nuestra, tenemos la base de nuestra seguridad. Tenemos la base de todo gozo. Tenemos la base de toda esperanza, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Y eso va a ser importante en nuestro transitar, en nuestro camino con Cristo. No vamos a ir fluctuantes. No vamos a ir a donde el viento nos mueva nuestra barca, ¿verdad? Sino vamos a estar seguras de quiénes somos. El Señor quiere que le demos todo el valor a su palabra. ¿Por qué? Porque es imposible que confiemos en alguien que no conocemos. Se lo decimos todos los días a nuestros hijos, nosotros mismos lo aplicamos. Ya ahorita es difícil abrirle la puerta a alguien que no conocemos, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que pasemos tiempo con Él, en su palabra, porque esa es la manera en cómo le vamos a conocer. Él ya sabe de nuestra incredulidad y, sabes, nos quiere equipar. Por eso les decía al principio que es loable que hayas tomado la decisión por empezar a leer la Biblia, por inscribirte al discipulado, por empezar a crecer ese don que el Señor te ha dado. Que nada te saque del camino, sigue adelante, pero equípate bien, pasa tiempo con Dios, pasemos tiempo con Dios. Démosle importancia a esa comunión con el Señor. Si ya iniciamos el año leyendo, disciplinémonos. De verdad, se los digo, yo sé que es difícil. Los afanes, las múltiples responsabilidades que tenemos todos los días nos van a llevar a las 10 de la noche y ¡ay! Pero no desistamos, porque el enemigo de nuestras almas quiere que dejemos todo. El enemigo de nuestras almas está muy contento cuando nos dimos por vencidas, cuando renunciamos a agradar al Señor. Así que no echemos por la borda la obra que Dios ya está haciendo en nosotras. No menospreciemos de verdad sus planes. Las verdades que la palabra de Dios encierra solo nos van a ser reveladas leyéndola, examinándola, escudriñándola. Para todo tipo de circunstancia, esa palabra, por muy pequeña que sea, va a llegar en el momento preciso y justo. Para toda circunstancia, la presencia de Dios será nuestra fortaleza, porque Él tiene el control de todo. Así que podemos descansar. Como lo dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fíjense cómo lo dice el salmista con toda seguridad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó
y me libró de todos mis temores. ¿A cuántas de nosotras el Señor no ha librado cuando llega el temor? Ahí mismo el Salmo 34, el versículo 18 y 19 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, a los de espíritu abatido. Fíjense, aunque tú y yo somos sus hijas, podemos encontrarnos en esa situación. Podemos encontrarnos con un espíritu abatido. Podemos pasar por el valle de sombras de muerte. Y dice el versículo 19, muchas son las angustias del justo, pero de todas el Señor lo librará. Necesitamos ejercitarnos en la palabra. Necesitamos ejercitarnos con la palabra. ¿Para qué? Para poder mantener una mente sobria y poder ver los problemas con la perspectiva de Dios. Hoy mismo, estamos viviendo pruebas difíciles, ¿sí? Hoy mismo, como decía el pastor el domingo, todo puede cambiar en un instante. Hoy puedes estar bien y pasa algo y cambió completamente el panorama. Y es por eso que necesitamos estar aferrados, asidos de la palabra para poder confiar en Dios. Mantener una mente sobria para ver los problemas con la perspectiva de Dios es la correcta, ¿sí? El salmista, ahí en el Salmo 138:8, habla con toda certeza. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios es fiel, él está confiando en la fidelidad de Dios. Él estaba seguro de ser hecho justo delante de Dios. Él estaba seguro de ser el santo de Dios. Él estaba seguro de ser escogido de Dios, apartado para Dios. Él estaba seguro de que Dios es inmutable, que Él no cambia de opinión. Dice que Él permanece fiel en su cuidado, en su providencia, en su misericordia. Él cumplirá su propósito en mí. No dice cumplirá mis sueños, no dice cumplirá mis anhelos, no dice mis planes, mi propósito. Él cumplirá su propósito en mí. Tú y yo podemos soñar, tú y yo podemos hacer planes, pero recordemos que solo Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que es mejor para nosotras. Si nos disponemos a vivir en obediencia y con un corazón alineado al de Él, estoy segura que nuestros deseos serán conforme a su plan. Y si aún no somos lo suficientemente sabias como para pedir o desear conforme a la voluntad del Señor, tenemos al Espíritu Santo, lo leímos en Efesios 1, como garantía. Él nos dejó la garantía de que somos sus hijas, de que somos su preciada. Así que el Espíritu Santo intercede por nosotros, aun que no sabemos qué pedir o cómo pedir, el Espíritu Santo intercede. Si su voluntad nos lleva por un camino distinto al que imaginamos o al que planeamos, sigamos confiando. Sus planes son de bien y no de mal, dice Jeremías 29:11. Así que la razón más valiosa por la cual podemos sentirnos dichosas de confiar en Él es que su plan fue hecho y manejado solo por Él. Nació en su corazón desde antes de la fundación del mundo y va a cumplir su propósito. ¿Cuál? Pues que su creación le alabe, que su creación le dé gloria y que gocemos de Él para siempre, que gocemos en su presencia para siempre. Así que mi hermana, este año que comienza, estos días que hemos ya transcurrido en este mes de enero, con esos planes, con esos propósitos que nos hemos hecho, pongámoslos en manos de Dios y que sean conforme a la voluntad de Dios, para que los planes y sus propósitos se puedan cumplir en nuestra vida,
para que sus planes y sus propósitos se hagan una realidad en nuestra vida y entonces empecemos a vivir en plenitud. Empecemos a experimentar realmente vivir en su presencia. Y eso nos va a traer gozo, y eso nos va a traer confianza, y eso nos va a traer seguridad. No dudemos, no dudemos jamás de su favor, de su plan, porque pues ¿quién más como el Creador que nos hizo? ¿Quién más como Él que sabe lo que somos y de qué estamos hechos? Como para entendernos, como para saber hacia dónde llevarnos. Así que ese es mi deseo, esa es mi oración esta noche para cada una de nosotras. Podemos confiar, ¿no? En un Dios que tiene siempre buena voluntad hacia nosotros. Pensaba en ese dicho que la gente tiene a veces que dice, ay, es que la maestra me tiene mala voluntad o mi jefe me tiene mala voluntad. Refiriéndonos, ¿no? A que tienen como, o sea, nos miran con un mal sentir, que tienen un mal deseo hacia nosotros, pero con Dios es al revés. Él nos mira y tiene buena voluntad hacia nosotros. Quiere hacernos bien todo el tiempo. Y dice su palabra, Él quiere darnos un buen futuro y una esperanza. Que vivamos con esperanza el resto de nuestra vida en este lugar hasta que Él nos llame en las nubes. Vengan conmigo, amada iglesia, ¿no? Gracias, Martita. Pues vamos a orar. Gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque es tan bueno recordar que nuestra vida está segura en tus manos. Es tan bueno recordar, Señor, que aun cuando yo tal vez no sé qué va a pasar mañana, no sé qué va a pasar en un año, o tal vez puedo no tener ningún proyecto, no importa porque tú tienes un plan. Tú tienes un plan y en ese plan has pensado hacernos bien, has pensado llevarnos a la mejor posición que podemos tener, que es desarrollar el carácter de Cristo. Gracias, Señor, porque has pensado en un plan desde la eternidad para volvernos a poner donde nunca debimos de haber salido, que es a tu lado. Y ahí queremos estar siempre, Señor. Gracias porque no depende de nosotros lograrlo. Es una obra consumada por Cristo y en Cristo. Lo único que hemos tenido que hacer es depositar toda nuestra confianza en su obra redentora y en tu buena voluntad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por animarnos a través de tu palabra. Gracias por recordarnos que no hay bien para nosotros fuera de ti. Todo nuestro bien está en ti, Señor, y proviene de ti. Y mientras nosotros permanezcamos unidas a Cristo, podemos esperar siempre lo mejor de ti, aún en medio de las circunstancias difíciles. Podemos esperar que tú tornes las circunstancias adversas en bendición, porque eso es lo que tú haces, Señor, con aquellos a los que amas, con aquellos a los que has llamado para cumplir tu propósito, que es reconciliarnos contigo y que pasemos la eternidad en tu presencia. Gracias por tu gran amor, gracias por la vida de Martita, gracias por la vida de cada una de mis hermanas que está aquí, Señor, que tal vez necesitaban ser refrescadas con esta porción de agua viva. Gracias por estar con nosotras y entre nosotras y en nosotras. Bendecimos tu nombre. Sí, sí. Amén.